El pueblo muisca gravitaba alrededor de sus divinidades, sus ancestros y sus símbolos. Los templos y lugares sagrados fueron el corazón de las ciudades. Todos los actos eran organizados en función de las divinidades cósmicas. Esto es de los libros de Mariana Escribano, a quien de verdad yo tuve la oportunidad de ser alumno suyo, y por encima de todos los investigadores, de verdad que la considero una persona que en este momento ha investigado más sobre la lengua y ha hecho un gran aporte sobre este conocimiento tan profundo que ella maneja. Les recomiendo, indudablemente, por encima de todo lo que se ha hecho, los libros de Mariana Escribano, para quienes quieran conocer más a fondo, en profundidad, especialmente la lengua muisca, la muiscugún. Siempre nos han hablado de la arquitectura muisca de los cercados. Siempre se habla del cercado del cacique. El cercado del cacique no era un cercado de protección. El cercado del cacique es el símbolo del mundo. Es un microcosmos sostenido por fuertes guayacanes como espacio sagrado cósmico. Es el cercado del centro del mundo, el axis mundi, que representa el orden del universo. Esto lo dice José Rosso Gauta en un libro que se llama Espacio y Tiempo entre los Muiscas. Tiene otro que se llama Mito y Rito, y son dos de los libros que yo también recomiendo para las personas que quieran conocer algo más de esto. En la naturaleza, la madre está personificada en el agua primigenia. Ella es el mar, la laguna, el río, la quebrada, la lluvia. Cada gota de agua, no importa dónde, el agua se venera en todas sus formas. El útero de la madre está personificado en los animales por la rana, por eso los muiscas pintaban tanto la rana. En la naturaleza por las cuevas, y en la arquitectura por el templo ceremonial. Para los muiscas existían dos clases de templos, el chunsuá y el cusburi. Más adelante explicamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Este es un cuadro del maestro Fonseca Truque, otro de los grandes investigadores de la cultura muisca. Hizo grandes aportes a la recopilación de este conocimiento. Tiene toda una colección de cuadros que son muy interesantes alrededor de las culturas indígenas de Colombia. Los nacimientos de agua y las lagunas son consideradas como lugares de purificación, de reflexión, de plegaria y altares de ofrenda. El pueblo muisca cultivaba la tierra, cultivaba el alma, cultivaba la mente y el espíritu. Esto es del maestro Antonio Gras. Él ha publicado varios libros sobre la iconografía de los pueblos indígenas de Colombia. Es un gran investigador. Y él dice que nuestra cultura todavía no ha sido capaz de crear ni riqueza ni belleza comparable a la prehispánica. Si ustedes ven cada uno de estos dibujos, son geometrías que contienen información de la tierra. Ninguno de esos dibujos se hizo como un elemento decorativo. Cada uno de ellos contiene una información. Las personas que meditan a través de formas geométricas, de cuadros, de diferentes imágenes, les recomiendo que lo hagan con estas figuras. El maestro Antonio Gras tiene un libro que se llama El Círculo. Estos dibujos están sacados de ese libro, que se llama El Círculo, publicado más o menos en el año 76, creo. Solamente se consigue en libros usados, en las librerías de libros usados del centro de Bogotá, y lo consiguen. No se consigue en librerías porque no se han vuelto a hacer reediciones de sus 4 libros. 4 libros muy importantes para todo el conocimiento de estas geometrías que, como les digo, contienen información. Y son mandalas. Lo que nosotros entendemos como mandalas, esos son esas figuras.
Miren, estos son usos. Son unas figuras de cerámica, unas formas de cerámica que se usaban para hilar la lana. Lo usan todavía las personas en los pueblos para hilar la lana. Todos estaban decorados. Todos estaban decorados con estas geometrías. Como ya dijimos, las geometrías no se hacían como decoración. Cada una de esas geometrías contiene una información. Pero además aquí lo interesante de esto es que las geometrías empiezan a girar. Y giran en un sentido y giran en el otro. Eso genera una frecuencia de onda. Porque las formas geométricas generan una frecuencia de onda. ¿Eso sobre qué incide? Incide sobre la persona que está trabajando y sobre los que están alrededor. Y eso genera, si uno quiere, puede generar estados de conciencia alterada como lo que generaban estos discos, que son los discos de los pastos. Los discos de los pastos tienen un huequito en el centro. Se han encontrado 15. Se encontraron en la tumba del señor de Pupiales en Nariño, al sur de Nariño. Son 15 discos con estas formas geométricas y lo que se dice es que estos discos se ponían a girar. Es decir, como el juego este del botón con unos hilos que uno lo jala y el botoncito empieza a girar en un sentido, cuando se enrolla totalmente, él se desenvuelve y gira en el otro. Y si uno tiene una figura geométrica sobre ese botón, uno puede empezar a generar unos estados de conciencia alterados solamente mirando esa figura, concentrándose sobre esa figura. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer también con estas figuras? Con estas figuras lo que uno puede hacer es, con estos mandalas, es interiorizarlos. ¿Cómo los interiorizan? Mentalmente poniéndolos a girar, interiorizándolos o meditando a través de ellos para encontrar toda esa información, porque lo que se dice es que estos 15 discos tienen la memoria de la Tierra. Cada uno de ellos contiene una parte de ese conocimiento y de esa información. Esto es algo absolutamente fuera de todo contexto. Este fue un disco, se llama el disco genético. Este disco tiene 27 centímetros. Fue encontrado en un yacimiento entre Soacha y el Salto del Tequendama. El disco está hecho en lidita, que es un material tan duro como el granito. Y tiene talladas estas figuras que ustedes ven aquí. Aquí ven las figuras. ¿Sí? Es muy difícil tallar esas figuras en ese tamaño, a ese nivel de perfección, en ese material tan duro. Jaime Gutiérrez Viega, que es la persona que tiene este disco, él llevó este disco a Alicante y lo primero que le dijeron fue: ese disco es falso, ese disco no, olvídese, eso es una falsificación, eso no tiene sentido. Bueno, pues el Instituto Smithsoniano hizo la datación de este disco. Este disco tiene 12.000 años. Fue datado por el Instituto Smithsoniano en 12.000 años. Si ustedes miran los detalles de ese disco, que fue encontrado entre Soacha y el Salto del Tequendama, y está datado en 12.000 años, y nos han dicho que lo más antiguo que hubo aquí sobre la sabana es de eso, de 10.000 años, que son los abrigos rocosos del Tequendama, en donde eran unos hombres que eran absolutamente primitivos. ¿De dónde salió este disco? ¿Sí? ¿De dónde salió este disco? Con unas imágenes que solamente se podrían ver a través de un microscopio. ¿Sí? Miren ustedes aquí, pasemos el anterior y les muestro un detalle. Miren esto es geometría sagrada. Aquí está la célula y aquí están los espermas. Esto es un óvulo fecundado y esto es todo el proceso de desarrollo del óvulo, que lo ven ustedes aquí, hasta el feto, y finalmente termina en unos hombres que tienen unas formas muy extrañas.
Pero ese disco no tiene explicación. Ese disco no tiene explicación y además fue encontrado con estos otros elementos. Estos son unos elementos también hechos en lidita, con Clara, que me llevó con Jaime Gutiérrez, tuvimos la oportunidad de tener esas piecitas en la mano. Jaime Gutiérrez Lega es arquitecto, es diseñador, es arquitecto. Él ha estado en varios simposios sobre diseño. Estuvo en Noruega en un congreso de diseño y pues por supuesto ahí se presentaban todas las últimas tendencias del diseño, lo más moderno del diseño contemporáneo. Y cuando a él le tocó, que fue la última persona que expuso en este congreso, él dijo, bueno, yo no les voy a mostrar lo que nosotros estamos haciendo ahora sobre diseño. Les voy a mostrar lo que hicimos hace 12.000 años. Y mostró estos instrumentos que son absolutamente perfectos. Cuando uno los coge en la mano, ellos se adaptan perfectamente a la forma del dedo y a la función que cada uno de esos elementos tiene que hacer para un trabajo. Él dice que estos elementos estaban hechos para tallar las piezas de oro y eran perfectos, son perfectos, a nivel de diseño son perfectos y además están tallados en lidita, que es ese material tan duro como el granito, en una figura de formas que tiene que ver con formas de animales. Todos tienen que ver con formas de animales, son animalitos, y luego la cola, toda una serie de cosas. Miren esta otra figura, miren esta y miren esta otra, son unas cosas rarísimas. Esto tiene que ver con esto. Estos son piezas que se llaman los OOPAR. Son piezas, artefactos fuera de lugar. Son piezas que no casan dentro de la historia que nos han contado, ¿cierto? Porque ¿cómo explicamos que esta pieza anterior, ese disco genético, fue hecho en un momento en el que nos dicen que aquí no había nada? Cazadores recolectores. Exactamente, cazadores recolectores. Unos hombres absolutamente primitivos que no tenían ni idea de todas estas cosas que aparecen en ese disco. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todas estas cosas? La conclusión de estas cosas es que definitivamente nosotros tenemos que volver a reescribir la historia. La historia que nos han contado es una historia absolutamente mentirosa. Para ir más cerquita, la historia de los muiscas. Todo lo que nos han contado de los muiscas es mentiroso. Los muiscas fueron una verdadera civilización. ¿Sí? No tenían nada que envidiarle a nadie. Y nos han contado, todo lo que nos contaron es que eran atrasados, eran incultos, eran herejes, eran todo lo peor, ¿cierto? Como civilización. Klaus Dona es un austriaco que se ha dedicado a recopilar por todo el mundo estos OOPAR, esos artefactos fuera de lugar que no coinciden dentro de la historia. Y dentro de eso, por supuesto, que están estas figuras, que ahora les digo qué son. Están estas piedras de Ica, ahí dice, los aviones Quimbayas. Estos son avioncitos. Las piedras de Ica del Perú se remontan, tienen tallados dinosaurios con humanos, con seres humanos, al lado de seres humanos. Estas piedras, bueno, tienen infinidad de cosas. Busquen las piedras de Ica, esto es muy interesante. Las piedras redondas de Costa Rica, que tampoco tienen explicación. Los cráneos de cristal de Yucatán tampoco tienen explicación. Pero esto es lo que me interesa mostrarles, porque se han encontrado más de 60 aviones en tumbas quimbayas, calimas, taironas, tolimas y muiscas. Esto lo tiene el Museo del Oro de Bogotá. Miren esto no me vayan a decir ustedes que es un insecto. Eso no es un insecto.
Estos son aviones. Y se han hecho modelos de estos aviones y planean perfectamente. Son perfectamente aerodinámicos.